Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Giovanna Alfonso Ramos. Voy cursando el segundo año de la carrera de Derecho. Concepto. El constitucionalismo es el proceso histórico en virtud del cual se van incorporando las leyes principales de los estados, disposiciones que protegen la libertad y la dignidad del hombre y limitan adecuadamente el ejercicio del poder público. Es la institucionalización del poder a través de una constitución escrita que establece las relaciones armónicas del poder y del pueblo. Es extenso, gradual e incluso es extenso porque se comprende toda la historia de la humanidad. Es gradual porque sus logros se ven progresivamente y es incluso que porque nunca se termina. Antecedentes. En la antigüedad se reconocían dirigidos esquemas teocráticos, que reconocían un poder absolutista, el Estado era todo y el hombre era puesto a su servicio. Los griegos centrales, su atención sobre la organización del Estado y los principios de justicia. La democracia contribuyó a la formación de los derechos políticos, pero no a los derechos civiles. Con el cristianismo se produjo una gran conmoción en la historia de la humanidad y en la lucha de la libertad por parte del hombre. Esto último produjo un impacto indudable en el constitucionalismo. Este documento marca el comienzo de una nueva etapa en la dura lucha por la libertad del hombre. Marca la iniciación de una nueva etapa en la dura lucha del individuo por la libertad y debemos reconocer en él a un venerable y glorioso antecesor del moderno constitucionalismo. Fue otorgado al clero y a los nobles en el año 1215 por el rey Juan sin Tierra. Se constituye en uno de los antecedentes más importantes del constitucionalismo. La Revolución Inglesa, que sucedió durante el siglo XVII, acabó con el absolutismo y reafirmó el principio de la soberanía parlamentaria. Aparece en el Agreement of Play, Pacto Popular, que fue elaborado en 1647 por el Consejo de Guerra de Cromwell. El pacto distinguía los principios fundamentales de los no fundamentales. Los primeros eran los derechos del pueblo, que no podían ser afectados por el Parlamento. Los segundos tienen que ver con los derechos y obligaciones del Parlamento. Si bien no fue sancionado, establecía una diferencia de principios, unos referidos a los derechos inalienables de la nación, los cuales correspondían a los pueblos y no podían ser afectados por el Parlamento, y otros referidos a los derechos y obligaciones del Parlamento. Estos principios influyeron sobre el instrumento de gobierno y que al parecer es la única constitución de Inglaterra haya tenido. Pero la primera constitución escrita corresponde a Estados Unidos. Fue elaborado en el año 1787 por la Convención de Filadelfia, y en ella se contemplaba la creación de un Estado federal, el presidencialismo como forma de organización del gobierno, el control judicial del constitucionalismo, de las leyes y la división de los tres poderes. Etapas del constitucionalismo. Las etapas son constitucionalismo liberal o clásica. Fue en esta etapa cuando quedaron establecidas las bases fundamentales del Estado constitucional. Durante ella surgieron las primeras grandes constituciones escritas, que paulatinamente fueron generando un proceso de imitación en muchos países del mundo. La ubicamos en la segunda mitad del siglo XVIII. Los dos acontecimientos más importantes que originaron esta relevante consecuencia política fueron la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, manifestando ante la historia el criterio de que el pueblo debía darse una constitución y que ésta debía tener la categoría de ley suprema, escrita, codificada y sistemática. La Constitución norteamericana.
El 4 de julio de 1779, un congreso de 13 colonias declara la independencia de ellas, donde se menciona el derecho de la vida, libertad, propiedad, resistencia a la opresión, etc. Días antes de ser declarada la independencia del Estado de Virginia, sancionó su propia constitución, cuya declaración de derechos es considerada como la primera de la historia. En 1777 se dictan los artículos de la Confederación y de la Perpetua Unión, creando un órgano común de la Confederación, el Congreso, que más tarde, en 1787, convocaría a la Asamblea que daría origen a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. La Constitución fue puesta en vigencia en 1788. El texto redactado y se componía a los 7 artículos y carecía de declaración de derechos, omisión que fue suplida con las 10 primeras enmiendas, las cuales sancionadas por el Congreso entraron en vigencia en 1791. Y la promovió una modificación radical, abrupta y violenta. Surgió en medio de una severa y profunda crisis económica. Si bien la toma de Bastilia el 14 de julio de 1789 es uno de los símbolos del inicio de la revolución, es evidente que la revolución comenzó mucho antes. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue aprobada por la Asamblea Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789. Declaración de los Derechos. Este documento, dictado en 1789, tiene una clara inspiración ius naturalista. Consta de 17 artículos. Contribuye en instrumento institucional. Francia tuvo a partir de entonces diversas constituciones, la última de las cuales es de 1958, parcialmente modificada en 9 oportunidades hasta 1995. La actual Constitución comienza haciendo mención de aquella declaración proclamada su adhesión. La burguesía y el cuarto estado. Al producirse la revolución había 3 estamentos, 2 privilegiados, el clero y la nobleza, el tercero los burgueses. Mientras las clases gobernantes se corrompían con el poder, la burguesía iba labrando el presente, asegurando el porvenir, llegando a un momento que los burgueses dominaban la economía. El comercio, la banca, entonces, orientó el arte, poseyó la ciencia y así dominó todo. El cuarto estado aparece con posterioridad a la revolución, se lo llamó el proletariado. Los descaminados, los muy pobres, fueron el origen del cuarto estado, la clase trabajadora. Constitucionalismo social. Esta es la segunda etapa del constitucionalismo y tuvo sus orígenes a principios del siglo XX y se caracterizaba por enriquecer el constitucionalismo liberal con una visión más amplia del hombre y el Estado. Tiene una visión más interrogadora del hombre frente a determinadas situaciones sociales que debe afrontar y como integrante de grupos sociales más necesitados de protección. El Estado pasa a ser más intervencionalista, tiene un papel más activo y protagónico en el aseguramiento del goce de los derechos constitucionales. Es importante aclarar que el constitucionalismo social no se opone al liberal, sino más bien lo completa y enriquece con nuevos aportes. Su difusión cobra especial relevancia después de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros ejemplos fueron las constituciones de México y la de Alemania. Crisis del constitucionalismo. Durante la etapa que transcurrió entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, se generó en diversos países de Europa un verdadero proceso regresivo respecto a los postulados del constitucionalismo. Después del periodo de esplendor del constitucionalismo, sobrevino una crisis profunda.
caracterizada por el surgimiento y el desarrollo de regímenes totalitarios, más que un rechazo a las constituciones escritas. Pareció insinuarse una actitud política que indiferencia hacia ellas. Ejemplo de ello fue la Revolución Rusa de 1917, que instauró el comunismo. La Italia fascista, que surgió en 1922. Otro fue el nacionalsocialismo, que fue instalado en Alemania en 1933 por Hitler. El constitucionalismo social es el proceso constitucional que tuvo sus primeras expresiones normativas a comienzos del presente siglo y que se caracteriza por enriquecer el constitucionalismo liberal en una visión más amplia del hombre y del Estado. Tutela al hombre frente a diversas situaciones que debe afrontar: enfermedad, trabajo, vivienda, salud, etc. Pasa a un enfoque más participativo de parte del Estado. Se le reconoce al Estado un papel activo y protagónico para hacer posible el goce de los derechos constitucionales. Nos inclinamos a considerar que estamos transitando un constitucionalismo nuevo, que recoge lo mejor del constitucionalismo liberal y del social, pero reconociendo que ellos son insuficientes y que hay que alimentarlos con nuevos desafíos. El constitucionalismo actual se preocupa no solo por quienes son sus destinatarios, sino también por las generaciones venideras. Así cobran importancia la defensa del medio ambiente, la protección del espacio vital y los derechos ecológicos. El desafío del constitucionalismo actual es hacer efectivamente operativos los derechos y las garantías. El poder constituyente ejerce el mandato directo del pueblo. Este mandato pertenece a la nación y se halla por encima de la soberanía estatal.